Lili, pensaba en vivo, ¿no? Muchos términos de la tele, por suerte para nosotros, se fueron metiendo en el saber popular, en el inconsciente colectivo. Pero pensaba recién, ¿no? A veces la gente hace cursos para respirar. Y vos decís, bueno, respirar, tenés que respirar, sí, si no, no estaría acá. Vivir, o sea, todos estamos en vivo. A veces la vida es esto que es, no es un ensayo, es lo que podemos hacer. Pero no sé si la gente toma real dimensión de lo que quiere decir enfrentar un canal de televisión y toda la responsabilidad cuando es en vivo. ¿Qué quiere decir? Porque lee la gente un cartelito chiquito que dice en vivo. Algunos horarios de la tele son en vivo, muchísimos otros no lo son, pero el canal que conducís es en vivo todo el tiempo. Yo lo equiparo a Sin Red. Es sin red, sí, es sin red y es históricamente sin red. O en los últimos años se consolidó todo lo que se fue haciendo en años anteriores. Yo me remito al principio de lo que es América como Canal América, por supuesto, del año 91, donde había un América en vivo de 9 horas que dirigía Marisa Badía con el hermano, y hacían cada 2 horas cambio de conductores. Estaba Luisa Delfino, Mario Mactas en el segundo turno, en el primer turno estaba Luis Fuxan y Cecilia Zuberbuller, después estaba Víctor Hugo Morales y Cecilia Aralatro, y cerraban ese programazo largo Juan Alberto y María Esther Sánchez. Entonces, vos pensás que eso era un programa que duró muy poco tiempo, ponerle 3 meses, y yo siempre pienso que esa fue la simiente en mi cabeza. Y durante todo el tiempo que América fue y vino con programas en vivo, con programas grabados, con más entretenimiento, con más noticias, en la búsqueda de la audiencia, lo lógico. Y en estos últimos años que pudimos consolidar eso, yo digo, a mí me habrá quedado aquella historia de América en vivo. Y justo hablaste de Marisa Badía, que venía con la gimnasia de hacer no solamente todos los sábados ese programa inolvidable de Badía y compañía, sino los imágenes de radio que hacíamos también en vivo. Claro. Y eso es... Era una persona que te marcaba, digamos, vos veías trabajar a otros. Yo siempre vi trabajar a otros para poder ir ¿no? Viendo y diciendo, bueno, inspiraciones. Esta mujer estaba a las 9 horas ella sentada en el control. Entonces, no es sí, me llamaba la atención porque, digamos, también en los primeros tiempos de televisión para mí, América llegó a mi vida cuando yo trabajaba ahí y no hacía televisión, hacía radio y hacía un noticiero de cable. Y bueno, las cosas fueron llegando y bueno, yo fui atrapando todas las oportunidades que me dio la vida. Este libro, que es una autobiografía de una mujer de televisión, ese es el subtítulo. ¿Cómo arranca? En realidad yo no lo pude soltar, pero ¿cómo arrancó? ¿Fue idea de quién? Bueno, no tuve la vanidad de hacerme una autobiografía, quiero que sepa, porque me dio como un poco de pudor. Y cuando vino Eliseo Álvarez y me propuso, él estaba trabajando para Editorial Planeta con algunos personajes, bueno, en mi caso con la televisión, con otras personas como Miro Lockett, con el arte y otra gente. Bueno, dice, vamos a trabajar sobre un libro sobre televisión, sobre la historia, en este caso de gente que hacemos televisión en vivo, esta cosa de Sin Red, etcétera. Bueno, dale. Entonces graba conmigo una serie de conversaciones y en las conversaciones empezó hablando, bueno, la primera pregunta nunca me la voy a olvidar porque me preguntó ¿a qué le tenés miedo? Entonces yo arranqué con que ¿a qué le tengo miedo? Y ahí fue derivando en una cantidad de preguntas que tenían más que ver con mi historia, que pasaba de la niñez a la juventud, a los amores, a las familias, a una cantidad de cosas. Y también llegábamos a la televisión y también hablábamos de los personajes de la televisión. Y cuando me devuelven las de grabación de todas esas conversaciones, encuentro esto que hay mucho más de mí, un poco te desnuda, te deja más vulnerable, porque vos, bueno, contaste un montón de cosas. Y pensé, bueno, ¿qué pasa con esto, no? La editorial le puso el título que tenía que ver con mi trabajo, con el canal en donde estoy, con el trabajo que hago y con todo eso que conté. Y entonces pensé, bueno, si esto sirve para que otras personas, jóvenes, chicas, muchachos, mujeres, que a veces llegamos a determinada edad y el mundo cree que no servimos o no servimos para trabajar o no servimos para hacer un gran amor o lo que sea, y la superación de esas frustraciones y de esos fracasos por ahí motivan a otras personas. Y entonces ahí me quedé como, bueno, por ahí está el deber cumplido. Imagínate que la parte televisiva y radial me interesó muchísimo, pero me emocionó mucho toda la historia de tu vida antes de lograr estudiar, porque lo lograste, estudiar periodismo, ser esa persona curiosa que trabajó con los más grandes.
De la infancia lo que vos quieras, no vamos, como dicen ahora los chicos, a spoilear todo el libro, No, claro. pero también, como nos están viendo personas en todas partes, y lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Motivar. Como tenés fama de ser una mujer muy fuerte, de dirigir equipos con carácter, y vos con tu propio carácter, y tendrás mucha responsabilidad cotidiana, uno podría pensar, bueno, siempre tuvo todo clarísimo, O siempre nunca estuvo sintió bien. inseguridad. Exacto. Esta mujer no tiene miedo, y sin embargo el disparador de la Todo primera lo contrario. pregunta de Eliseo, que será un miedoso, igual que yo, igual que vos, porque a mí también me interesa mucho el tema de los miedos. Y una vez leí una biografía de Barbra Streisand, donde en el prólogo ella cuenta que ha tenido toda su vida mucho miedo, pero que sin ese miedo no hubiera sido la persona que es, sin haber podido saltar por sobre ese miedo, ¿no? Bueno, en mi caso era el miedo y las inseguridades. Yo era una insegura, me sentía muy débil ante todas las cosas. Por ahí, en el tema de la infancia, de contar un poco, decir, vos venís bueno, yo nací en General Villegas, viví en Villa Saboya, que es un pueblito muy cercano a General Villegas, hasta mis 8 años, pero inmediatamente la familia viene a la gran ciudad a buscar suerte, como cuántas familias del interior, por eso debo representar una cantidad de gente que le pasó eso. Y bueno, la cosa era muy dura, el trabajo no sobraba, el dinero menos, entonces fuimos al Gran Buenos Aires y vivimos en José C. Paz, y vivimos en unos barrios que eran, y siguen siendo, que ese es el problema para mí, tan pobres, y éramos todos, o sea, ahí no había asfalto, no había agua potable, no había nada, no había cloaca, no había nada. Sé que hoy la cosa no se mejoró, sino que se multiplicaron las personas y la cosa no mejoró a los tiempos del siglo XXI. Lo sé y eso duele, porque yo tengo que contar que yo tuve la posibilidad de salir del trabajo, de la pobreza, del dolor, con todo lo que quieras, perseverancia, sacrificio, mucha gente que me ayudó, pero yo quiero contarle a esas personas que a lo mejor creen que no es posible, que es posible. Entonces, en las anécdotas del libro puedes encontrar por qué y aquel primer trabajo y el ferrocarril San Martín y bueno, y trabajar, como pusieron en una nota, de mesera en Harrods, pero cuando llegué a mesera de Harrods, que en aquellos tiempos no se usaba, ¿sabes? No, ahora había chicas camareras. Cualquier chica. Yo soy medio jovata, pero para que No, se bueno. entienda, no había, o sea, las chicas que viajaban conmigo en el tren, porque también trabajábamos todas en Capital, entonces te tomabas el ferrocarril San Martín para venir a Retiro, Palermo, y nos encontrábamos a las noches y viajábamos, y a la mañana nos encontrábamos de nuevo según el horario que tuviéramos. Entonces, de mesera, ¿qué es mesera? Se reían un poco, medio bullying sería lo que me hacían en entonces. Diría Vicky, bowling. Total, entonces yo empecé a trabajar como empleada administrativa, perito mercantil recién recibida en una oficina del famoso TECRIF. Bueno, a los 6 meses sale esta posibilidad de trabajar de camarera en Harrods, en el 3er piso, ese lugar tan glamoroso que para mí era... Que está cerrado hace 1000 años y la gente joven no sabe ni de qué le estamos hablando. No, bueno, pero es una pena. Una gran tienda de departamentos. Una pena. Porque era como un ícono de ese momento. Está bien, puede ser un ícono de una clase social que no nos gusta, pero lo era. Era un lugar donde era todo el mundo aspiracional paseaba. también. Exacto. Aparte podías entrar y salir sin comprar nada y de todas maneras sentir el olor del perfume. El asunto que, bueno, ese restaurante era así súper glamoroso, entonces me cuenta esta amiga que surge un trabajo ahí de camarera. Yo camarera, tenía 18 años, no tenía ni idea de qué se trataba. Mi madre en ese momento estaba pasando por un problema de salud y el dinero en casa hacía falta. Entonces le digo a mi mamá que voy a trabajar, pero me dice, por favor, fíjate, porque claro, ahora vos pensás en una nena de 18 años que va a un lugar que... Bueno, entonces aparezco ahí y nos ponen en el subsuelo de un lugar de Harrods a practicar con la bandeja en la mano. La bandeja, que no había que agarrarla con las 2 manos, con una sola, las botellas, una cantidad de cosas cargadas, y lo haces. Y te transformás en una camarera como los mozos de 40 años que trabajaban, que eran mis compañeros, lo hacían. Entonces yo era una más de ellos, con otro grupo de chicas, pero yo era la más joven. Y esa gente fue... Y es para mí de un recuerdo, de una calidez, me trataron tan bien, me cuidaron, porque vos pensás que hoy dejás a tu hija de 18 años y crees que bueno, que está en un mundo de adultos, en un mundo de la gastronomía, qué sé yo, que puede ser una cosa complicada. Y sin embargo yo lo viví de otra manera. Ahí sí conocí a la familia Talamoni y empecé a estudiar periodismo en el Círculo de la Prensa porque quería estudiar periodismo.
Quería estudiar periodismo porque leí un reportaje de Roberto Maidana en la revista Gente mientras viajaba en el ferrocarril San Martín y digo, esto debe estar bueno. Son esas cosas, no es que yo era chiquita y quería ser periodista, no, yo iba haciendo lo que la vida me iba diciendo, no tenía, que es otra cosa que también aprendes, pues decís, por ir atrás de aquel sueño fabuloso que tuve de chica o de joven o de adolescente, me pierdo la vida en el medio, porque en el medio están las cosas que puedes tomar. Y después decir, ay, pero yo quería ser maestra y tener 2 nenas, ponele. Eso es lo que yo pensaba cuando iba al colegio. Ni fui maestra, ni fui madre. Y sin embargo, tomé todas las otras cosas que me dio la vida. Pero eso lo puedo decir ahora de grande. En el medio había que pasarla. Sin embargo, fuiste madre de un montón de gente para mí. Y yo también me siento así con mi familia, con mis hermanos, con amigos. ¿Te sentiste siempre muy responsable por los demás? Me siento, sí, me siento muy responsable. A veces para los demás es medio pesado, porque también la madre, además de ser responsable y cariñosa, es densa. Y bueno, yo tengo esa parte. Sí, ahora también nos dicen Gede a las madres pesadas, así. Bueno. Una cosa rara. Yo creí que era con G y es con J, te digo para que sepas. Si Que alguna soy vez una de escuchas esas. bajito que es Gede, es eso. Somos gente pesada. ¿Qué va a Claro. ser? Demasiado atentos a lo mejor para algunos, ¿no? Sí. ¿Es verdad que te angustiaba cada vez que tu hermana quedaba embarazada por la responsabilidad que venía Sí. con traer a alguien a este mundo? Claro, porque tenía, digamos, cuando vos haces la ilusión, mis hermanos son más chicos que yo, entonces cuando ellos llegaban al secundario, etcétera, yo quería que tuvieran una profesión, que fueran a la facultad, que se no les faltara defiendan. nada, que no tuvieran frío, ni hambre, ni nada, de algunas cosas que nos habían pasado en la infancia. Entonces vos querés imponer esa regla que yo me la había impuesto para mí. Para mí sí me la habían puesto, eso no tenía que volver a pasar. Y todos los que estuvieran cerca mío no tenía que volver a pasar nada de todo eso. Y entonces a lo mejor ella a los 18 años se enamora, se casa, queda embarazada y bueno, tiene su primera hija a los 19 años. Entonces a mí me parecía que no estaban, en ese momento mal pensaba que solamente era un tema que no iban a poder con ellos a nivel subsistencia, que no tenían los medios. Que yo después de grande también entendí que cuando uno es padre, que yo lo que uno reclama que las personas que deciden tener un hijo o varios también estén muy fuertes psicológicamente, que no hace falta solamente dinero para hacer una familia y tener hijos. Pero en ese momento me parecía que todo iba a ser un caos y que no íbamos a poder y que no iba a poder con los niños. Y bueno, tiene 8 hijos, ahora tiene 9 nietos. 8. No te hizo mucho caso. No me hizo mucho caso y son unas personas increíbles y no pasó ninguna de todas esas cosas caóticas que yo pensaba que podía pasar y que iban a pasar con los chicos y no podíamos, tal vez quisieran que estudiaran. Bueno, todas esas cosas. Yo era medio caótica en el pensamiento y a lo mejor eso me como llevaba, catastrófica, como que tenías sí, un que va a pensamiento. pasar algo y finalmente a lo mejor en esa contención familiar que nos dábamos entre mis hermanos, mi madre y yo, la cosa igual funcionó. Pero eso lo puedo contar ahora con el final de la historia. Claro. Ahí no lo pasaba bien. Y llegaste a trabajar en casas de familia. Al principio, antes, mientras estaba en el secundario, mi mamá se separa y trabajaba, ella era la que trabajaba en casa de familia. Pero en un momento tiene un problema de salud que queda, que tiene que dejar y para no perder esos días, esos meses, entonces yo voy al secundario y la suplanto en esas casas de estas señoras. Una era en Muñiz y la otra era en Bellavista. Y bueno, y algunas las recuerdo con afecto. Hace poco pasé por una de las casas y me saqué una foto adelante porque, bueno, yo había estado ahí cuidando a sus perros, atendiendo a su casa, y esa gente, el señor era veterinario, y bueno, digamos, lo recuerdo con afecto, pero lo hice. Claro, como dicen, hacerlo. sin que se te caiga ningún anillo. ¿Por qué se me va a caer el anillo? No teníamos no tenía ni anillos. anillo. Y además era difícil. Lo que era difícil de entender a lo mejor era que, bueno, a la vez hacías el secundario, que también fueron muy generosos, porque en un tema económico el Instituto Cristo Rey de José C. Paz me beca 3º, 4º y 5º. Siempre hay gente que te ayuda. Claro, yo era medio traga igual, ¿eh? No me había llevado materias, entonces me becaron y pude terminar el secundario. Vos no querías traer más problemas. No, nunca. No, yo no quiero traer problemas a nadie. No. Sos una persona imponente, sos alta, sos muy linda. En algún momento trabajaste hasta de modelo, ¿no? Yo quería, en esa época también estaba, viste que hoy en día dice las chicas quieren ser modelo. No,
en esa época también te daba así un poco. Entonces te decían, vos sos alta, y me había dado por ir a alguna escuela de modelos y qué sé yo, pero después la propia timidez, las inseguridades de las que te hablaba, que hicieron también que esté detrás de cámara, porque estudié locución y periodismo y siempre estuve detrás de cámara. Eso era parte de esa historia, y el tema de ser modelo quedó también archivado ahí. Una posibilidad que quedó ahí. Sí, de azafata también me ofrecieron en aquella época. Trabajar de azafata era como interesante, pero bueno, en la gastronomía hice de camarera y de recepcionista o hostel o maitre o como quieras. Lo de la inseguridad que decís, uno tarda muchísimo en quererse del todo. Hay gente que se querrá de entrada, pero eh, eso de a lo mejor los amores fallidos, esos Uf. amores que no tenían que ser hasta que llegó el gran amor. Ay, esos amores, bueno, pobres, ahora los recuerdo algunos con afecto, pero en ese momento la pasaba fatal. Eran horribles, o yo era horrible la relación que establecía y era como muy dependiente de esos amores, y la cosa no funcionaba y me frustraba, y era de las que estaban por teléfono con las amigas hasta no sé qué hora, y todo eso de los 20 a los 30 fue así de duro. Después viví en pareja unos años, creí que ya lo había logrado, esa ilusión que tenemos todas las mujeres, y tampoco lo había logrado, y entonces, bueno, Liliana de nuevo, así que estuve otra vez como 10 años sola, y también hay que aprenderse esa parte de la vida, porque también, vos lo sabés, que ahora lo podemos contar, pero en esos años te crees la peor del mundo, la que nadie puede querer, que no te vas a casar nunca, que no vas a tener hijos y que no te corresponde esa parte de la vida, y bueno, al final yo sola estoy mejor. Mentira igual, pero ¿qué vas a decir? Y bueno, a la vuelta de la vida, eso es más importante que el éxito laboral o económico o profesional, el lograr la estabilidad y el lograr ese estar de vacaciones cuando estás en tu casa, con tu marido, con la familia, con tu pareja. Ese creo que es el mérito más importante. El trabajo, ¿no? Te arrancás con los más grandes, con gente que hizo historia en los medios, Eso ¿no? también ves que a lo mejor también dirán, bueno, pero esta chica al final tuvo suerte, porque cuando la familia Talamoni, yo termino esos 3 años de estudiar y trabajando de camarera y haciendo recepciones también a la noche, tipo casamientos y esas cosas, me acerco a esta gente y le digo, bueno, ya terminé. Hay algo para hacer en su radio. Y entonces, obviamente, igual que ahora, hace 30 y pico de años, no. Mirá, no hay posibilidades, no hay puestos, hay pocos lugares, qué sé yo. Y a los pocos días me llama Pablo Talamoni y me dice, hay una posibilidad de ser un meritoria de un programa que hacemos en Rivadavia para Radio Mar del Plata. Bueno, no importa, vamos a eso. Meritoria, obviamente, tenés que tener otra cosa para vivir. Para vivir, que en esa época trabajaba en Súbito, un poco en Harrods, un poco Súbito, un restaurante buenísimo que un ya poco no en existe. Lola, trabajaba en una agencia de empleos que trabajaba haciendo de recepcionista de las personas que se postulaban, bueno, un poco de todo para vivir, y empecé haciendo meritoria ahí. Y luego siempre estás atento a algún lugar de alguien que se vaya, que renuncie, lo que fuera, y vas aprendiendo, y ahí yo los veía pasar a ellos. A Cacho, a Larrea, a Carrizo, al Gordo Muñoz, a todos los que pasaban por Rivadavia. Imagínate que la escuchábamos en casa, de chica, así que no eran voces desconocidas, y no sé quién faltó, y entonces suplanté una vacación, y bueno, y así fui andando hasta que quedé con Cacho en 6ª edición. Que escribe en este libro, también escribe Eduardo Urnequian. Sí, hizo el prólogo, Eduardo. El cable llega en un momento a irrumpir, como hoy podrían ser otras plataformas que cada vez nos parecen más naturales, pero un día llega el claro, cable. el cable así como que entró en la vida, pues fíjate que en Latinoamérica, en Europa, no se había difundido el cable tanto como en este país. Y bueno, él fue un pionero de eso con Cablevisión. Y nosotros hacíamos un pequeño noticiero en Cablevisión, y lo que hace es poner Radio América como la primera radio de noticias del país. Y ahí armó él, ese grupo de trabajo que fue, digamos, la simiente de todo lo que siguió después. ¿Qué aprendiste de Cacho? ¿Qué aprendiste de Carrizo? ¿Qué aprendiste de Larrea? Por ejemplo, si tuvieras que decir una palabra de cada uno de ellos. Claro, a veces es medio difícil de explicarle a veces a la gente joven o al que recién arranca, cuando vos describís a alguno de ellos, inclusive a los que trabajan hoy en día conmigo en América, como es muy profesional. Vos le decís muy profesional, ¿qué querrá decir es muy profesional? La persona esa tiene todas las condiciones
naturales porque tenían buena voz, intelectuales porque se formaban, como Carrizo, que era un autodidacta, como Cacho, que no dormía y escribía en una libretita en su mesa de luz todas las ideas que tuvo, porque fue un tipo que irrumpió en la radio con los magazines, hizo en televisión lo que no había hecho nadie con la cámara de mirar. Héctor, que se hacía 5 horas de aire, decirle a un chico joven, 5 horas de aire con guiones, con humor, con todo eso, es trabajo, un trabajo intelectual, con su cabeza, con su voz. Entonces ellos no dejaban nada librado al azar, eso estaba todo trabajado con los equipos. Entonces yo vas viendo, bueno, me acuerdo de Héctor, que no había llegado el equipo de producción y llegaba él primero, 5:30, qué sé yo, empezaba a las 7. Contarle a la gente cómo era trabajar cuando no había WhatsApp, ni celulares, ni nada, ni YouTube, ni googlear quién es quién, ni nada. Nada. Eso tenías que, por supuesto, ser una persona muy informada, leer absolutamente todo, saber todo, porque vos tenías que producir. Bueno, en el caso mío era la productora periodística de los programas, que se hacían sacar por teléfono la nota del día, el personaje del día. Entonces vos y tenías tener que ese teléfono de línea. Tener ese teléfono de línea. ¿Qué era la agenda en ese momento? La agenda era todo, y yo no tenía ni el teléfono de mi tía cuando empecé a trabajar, y entonces vos tenés que proveerte de esos teléfonos, y le pedía a los productores que estaban ahí. No era tan fácil que la gente accediera a las agendas de los demás, porque todos decían, es mi capital, ¿por qué te lo voy a dar? Vale oro. Me costó años. Entonces, conseguir esos teléfonos y conseguir que además ser una persona que convencía al que querías entrevistar, porque no es que toda la gente quiere salir a contar lo que fuera en ese momento. Entonces vas haciendo un arte del convencimiento, de los contactos, de los teléfonos y de todo eso, que era el trabajo primario de producción de radio. Y ellos exigiéndote, ¿no? Ellos eran absolutamente exigentes y ¿Te fuiste llorando alguna vez? No me acuerdo si me fui llorando, pero me han tirado las orejas. Antonio me ha tirado las orejas, Cacho era bravísimo. Te tiran las orejas porque no habías conseguido un entrevistado, porque estabas paveando o porque mandaste un texto. Antes tampoco había WhatsApp ni nada, entonces la gente llamaba por teléfono y vos anotabas y ellos leían eso. Si vos anotabas con letra mala, imagínate lo que te decían. Claro. Pero nunca lo tomé como una agresión ni como un problema que a mí me trajera cualquier tipo de trauma. Para mí era fantástico. Y capaz que algún día, pero yo no me acuerdo de haber ido a quejarme. Viste que uno se queja con los amigos, che, tengo un jefe o un tipo. No, eso no me pasaba. Sí aprendiste, fuiste una esponja. Era esponja con ellos, sí, era esponja con ellos y lo seguí siendo. Después cuando en América, que tuve tantas posibilidades de gente importante del medio que pasó por América, por una cosa, por otra, y después se iban o terminaban los ciclos y yo trataba de todos lados aprender. Cuando vos leíste este libro terminado, ¿qué sentiste, Liliana? Fue medio como... Yo cuando leí las primeras páginas, yo no sabía que lo que había contado me iba a hacer llorar. No lo sabía, que yo tenía eso de llorar por algo que me pasó de tan pequeña y que lo había contado así, que después y después temí por ahí molestar a alguien de la familia o que tomaran a mal las cosas que yo había contado, que eran mi propia historia, pero te involucras a los demás. Después pensé, wow, me quedé muy desnuda, y después dije, bueno, ya está. Después de 30 años de análisis con la doctora Marta, dije, bueno, ya está. Y esta soy yo, o bueno, parte de mí, y creí esto que te decía al principio, que si pudiera servir a otras personas, está bien haberlo contado. Pero si no, decís, bueno, ¿para qué contaste todo esto? El gran amor llega cuando tenías más o menos ¿cuántos años? Y ya tenía más de 45. Buena edad para encontrar el amor. Sí, sí. Lo que pasa es que era un amor de alguien que yo había conocido hacía 20 años. O sea, cuando estaba en el restaurante, todas estas cosas del restaurante y qué sé yo, y yo estudiaba, etcétera, trabajaba en Súbito, y estaba en un primer piso de la galería en Paraguay, Florida. Entonces, el restaurante estaba así, adentro hay una galería, y ahí había un lugar de venta de platería incaica, antigua, qué sé yo. Y había un muchacho ahí que limpiaba los metales, que yo no miraba para ningún lado. Y yo lo veía a través del vídeo y digo, pero qué lindo. Ni me miró nunca. Después, por el grupo de la galería, nos conocimos y
formamos parte del grupo de amigos, que yo siempre pensaba, qué lindo, pero ¿qué pensaba? Y no me da bola, porque imagínate, yo era como poquito para él, yo pensaba eso de mí. Muchas pensamos eso de nosotras a veces. Pero no era él el que pensaba eso, porque yo ahora se lo pregunto y me dice, vos sos loca. Bueno, pero yo sentía eso. Bueno, entonces la vida me llevó por otro trabajo, los grupos de amigos a veces se separan porque no coinciden, etcétera. Así que no lo vi por un tiempo, él tuvo su vida, se casó, tuvo 2 hijos y no nos vimos. Y cuando nos encontramos, bueno, yo ya llevaba un montón de años sola y él estaba separado. Y ese que yo había visto que estaba buenísimo, lo volví a encontrar a la vuelta de la vida. Y bueno, ahí estamos juntos. Qué lindo. Sí, eso fue increíble. Si tuvieras que completar esta oración, ¿cómo sería? Liliana Parodi cada noche. Cada noche miro a Ulises y pienso, me saludó, me dio el besito de buenas noches porque se duerme antes.